ahí a donde estaba el agua, y ahí Felipe bautizó a este etíope, y luego el hombre siguió su camino feliz y contento de ahora haberse bautizado, y Felipe, bueno, Dios lo llevó para otro lugar. Entonces, y no es la única historia, ¿no? Vemos también en la casa de Cornelio igual la gente que recibió el Espíritu Santo en plena predicación, y Pedro los mandó a bautizar inmediatamente, y luego otras veces más. O sea, vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, que al comienzo de la iglesia, la norma o la regla que mayormente ellos tenían era que la persona ni bien decidía hacerse cristiano o creer en Cristo, casi inmediatamente era bautizado. Entonces, ahora, ¿qué representa el bautismo? El bautismo representa en primer lugar nuestra identificación con Cristo, ¿no? O sea, ¿quién se puede bautizar? Una persona que ha decidido entregar su vida a Cristo. Entonces, vemos en la Biblia que lo primero que pedían las personas era que ellos confesaran a Cristo como Señor de su vida. Y si lo hacían, entonces inmediatamente eran bautizados. Entonces, cuando una persona se identificaba como cristiano, entonces ahí la persona era bautizada. En segundo lugar, por medio del bautismo, nosotros nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Porque lo que Jesús, ahora que estamos celebrando la Semana Santa, ¿verdad? Justo estamos celebrando el tiempo de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Entonces, Jesús no murió y resucitó por sus propios pecados, porque Él no cometió pecado. Jesús lo hizo por nosotros, para pagar nuestro pecado. Ayer estábamos en un retiro con otros pastores, con el pastor Tomás y con el pastor Pepellín, y el pastor Tomás nos estaba contando una historia de que pasaba con ellos de niños, ¿no? Él no es el mayor, pero es uno de los mayores, porque ellos son como una docena de hermanos tenían. Entonces, el pastor Tomás, bueno, usted lo conoce, ¿no? Él es moreno, pues su mamá es una morenota, su mamá también. Entonces, él cuenta que cuando eran niños, si algo pasaba, rompían alguna cosa, entonces, si el papá decía, ¿qué pasa ahí? Bueno, era un asunto no muy grave, porque el papá lo único que hacía era requitarlo, llamar la atención, y punto, ¿no? A lo mucho les suspendía la propina por unos días. Pero si la mamá decía, ¿qué pasa ahí? Dice que eso sí era cosa seria, porque la mamá sí agarraba correo, palo, y el que era culpable, lo pagaba con su piel. Entonces dice que el pastor Tomás, como era uno de los mayorcitos, a él le daba pena cuando a algunos de sus hermanos más chicos les caía el castigo. Entonces dice que él muchas veces, si su hermanito hacía algo y lo veía con la cara aterrorizada, cuando la mamá, ¿quién ha hecho eso? Entonces ya le decía, no te preocupes, que yo voy a decir, porque él salía, yo fui mamá, y entonces él se ofrecía en lugar del hermanito, y a él, le caía la tanda. Entonces, el Señor Jesús, Él se ofreció por nosotros, ¿no? O sea, el castigo de nuestros pecados lo tenemos que pagar nosotros, porque nosotros hemos pecado. Pero en vez de eso, nuestro Señor Jesucristo, Él dio su vida por nosotros. Entonces, al bautizarnos, nosotros nos identificamos con ese sacrificio que el Señor hizo. Entonces, al entrar al agua, es como cuando Jesús entró a la muerte, y al salir del agua es como cuando el Señor se levantó, ¿no?, de la tumba y resucitó. Entonces es eso lo que simbolizamos en el momento del bautismo. Y finalmente, otra cosa que el bautismo representa, y que la Biblia también lo dice, es un paso de obediencia, ¿no? Porque Jesús nos mandó en el libro de Mateo capítulo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, Jesús mismo dio una orden a su iglesia de que si alguien se hace parte de una iglesia, si alguien se hace cristiano, si alguien decide entregar su vida a Cristo, también se debe bautizar. O sea, es una orden directa de Jesús. No es un mandamiento de alguna iglesia particular o denominación o pastor. Jesús mismo
¿verdad? La cabeza principal de la iglesia dio la orden de que donde quiera que se predique el evangelio y alguna persona recibe el evangelio, esa persona se tiene que bautizar. Entonces es una orden y por lo tanto nosotros al bautizarnos estamos obedeciendo lo que el Señor nos mandó. Entonces, dicho esto, yo quisiera dejarles un